¿Qué es la hematología, doctor Conbariza? Y bienvenido. Hola, Olguita, ¿cómo estás? Muy bien. La hematología es una especialidad de la medicina que trata todos los problemas de la sangre. Por eso su corbata es como con globulitos rojos. Ajá. Nos salió. Puede ser. Nos Sí. coincidió. Él es el doctor Juan Felipe Conbariza, médico hematólogo, como él lo explicaba, la especialidad de la medicina que estudia nuestra sangre. Y hoy vamos a hablar de uno de los diagnósticos relacionados con la sangre que se llama anemia. ¿Es muy frecuente la anemia, doctor Juan Felipe? Sí, es uno de los problemas más frecuentes. Más o menos el 30% de la población puede llegar a tener anemia. Eso quiere decir, 1 de cada 3 personas puede tener anemia en algún momento de su vida. Y hay muchas clases de anemia, los orígenes son muy diferentes, ¿verdad? Sí, anemias hay de muchos tipos diferentes. O sea, la anemia como tal no es un diagnóstico. Tenemos que saber la anemia, pero ponerle un nombre y un apellido a esa anemia para saber qué es lo que está causando la anemia y poder darle un tratamiento adecuado. La anemia es como un síntoma de lo que está originando, de la enfermedad de base que la está produciendo. Sí, es un conjunto de signos y síntomas que se producen porque los glóbulos rojos están bajitos. Pero hay una causa que la desencadena que son diversas. Por ejemplo, en el caso de doña Nora, que ya se las vamos a presentar, ¿qué fue lo que le pasó a ella con relación a la anemia? Ella tenía una de las anemias más comunes que existen, que es anemia ferropénica o por déficit de hierro. Entonces, cuando el hierro es un elemento fundamental para la formación de glóbulos rojos, cuando no hay hierro adecuado, los glóbulos rojos no se forman y se baja la cantidad de glóbulos rojos. Hay personas que pueden tener anemia y no estar enteradas. Sí, muchas. Es frecuente. Y eso no es bueno para la salud. No es bueno para la salud. Digamos que muchas de las personas, muchos de los síntomas de la anemia no son síntomas muy típicos, entonces que se cansa mucho, que le da mucho sueño, entonces a veces dicen que este es perezoso, o digamos en los niños dicen bajo rendimiento escolar y es que están anémicos. Y me toca usted un tema, esta es un diagnóstico o un síntoma, por decirlo así, que puede afectar todas las edades. Sí. Desde los niños también. Desde los niños. En los niños y en las embarazadas es más frecuente porque los requerimientos, sobre todo por la anemia por déficit de hierro, los requerimientos de hierro en niños y en embarazadas son más altos que en la población general. Perfecto. A los televidentes, qué rico saludarlos en esta mañana saludable, como son todas las mañanas, al lado de ustedes y con el programa Sana que Sana. Ahí está nuestro tema. Es la anemia, él es el doctor Juan Felipe Conbariza, como les contaba, médico hematólogo, y ahora sí, doctor, vamos a hablar con doña Nora Duque, una pacientica del doctor. ¿Cómo le ha ido? Hágase más para acá, parece peleada con el doc. ¿Cómo le ha ido, Nora? Muy bien. La veo muy bien. Sí, ya estoy No muy- la veo ni como desganadita, ni la veo pálida o amarilla como la gente dice que las personas anémicas se ponen. ¿Qué fue lo que le pasó a usted? ¿Cuáles fueron los síntomas para consultar y llegar justamente a un tratamiento adecuado, como gracias a Dios lo tuviste? Yo me sentía muy cansada. Para ir a hacer ejercicio ya no me cansaba mucho. Entonces ahí es donde empecé al mediodía, ya quería dormir. Sentía mucho cansancio. Básicamente ese fue el primer síntoma. ¿Y entonces consultaste o qué hiciste? Me hicieron un hemograma, un examen de sangre, donde apareció que tenía la hemoglobina bajita y la ferritina muy bajita. Doctor Conbariza, ella se refiere a un síntoma como usted bien lo decía, que podría ser denominador común en muchos otros diagnósticos. Veo que ella ahí mismo le hicieron su hemograma para diagnosticarle o no la anemia. Para los médicos, un síntoma como la fatiga, ¿es usual que manden el hemograma? Es frecuente, de hecho el hemograma es un examen que se hace casi siempre, digamos que si le toman a uno un examen de sangre, lo más frecuente es que le tomen un hemograma. Ajá. Entonces es frecuente encontrar anemia en el hemograma. Los síntomas pueden ser por muchas causas diferentes, pero la anemia es uno de esos y como les decía, no es un síntoma muy específico y a veces no se consulta por eso. Perfecto. Vamos a poner una imagen que nos va a ilustrar un poco lo que son los glóbulos rojos y dónde se forman los glóbulos rojos, que es la médula ósea. Mientras ponemos la imagen, doctor, hablemos un poquito de los glóbulos rojos, por qué son tan importantes, la hemoglobina, qué es lo que sucede en la médula ósea para que ellos se produzcan, ¿cómo es eso? Listo. En la sangre tenemos
diferentes tipos de células en la sangre. Una son las células de las defensas, que nos ayudan a evitar infecciones. Los blancos, ¿no? Los glóbulos blancos. Otras son las plaquetas, que nos ayudan a controlar sangrado. Y otros son los glóbulos rojos. Los glóbulos rojos son como unos camioncitos que llevan oxígeno a las diferentes partes del cuerpo. Entonces, el oxígeno es como la gasolina del cuerpo, ¿cierto? Entonces, si no llega oxígeno a los diferentes tejidos del cuerpo, es como si se estuviera acabando la gasolina y se comienza a sentir cansado, a sentir malestar, a sentir mucho sueño. Entonces, es lo mismo, es muy similar a la gasolina de un carro. Ajá, perfecto. ¿Y en la médula ósea es que se producen o no se producen o cómo es eso? ¿O es la hemoglobina lo que falta? La médula ósea es la fábrica de todas esas células. Ahí este es el inicio de donde se originan todas las células. Lo que pasa es que la médula ósea queda en la mitad de los huesitos. Cuando uno come pollo, parte del huesito de pollo. ¿Quién no se ha saboreado la médula ósea del pollito? El que no lo acepte es un mentiroso. Eso, el tuétano. Pero yo no. El tuétano, esa es la médula ósea. Ahí es donde se producen todas las células de la sangre. Ajá. Glóbulos rojos, células de las defensas y plaquetas. Ahí está, Doc, ¿cierto? A ver. Perfecto, entonces. Este es un huesito normal. Acá, esta es la parte de afuera del hueso, esta es la parte de adentro del hueso. Acá hay como sangrecita, en esta parte hay como sangrecita, esa es la médula ósea. Ahí en esa médula ósea se producen todas las células de la sangre, tanto los glóbulos rojos, los glóbulos blancos o las células de las defensas como las plaquetas. Ahí esa es la fábrica inicial. Ajá. Pero para tener que se puedan fabricar adecuadamente los glóbulos rojos, necesita unos sustratos adicionales. Entonces se necesita hierro, se necesita vitamina B12, se necesita ácido fólico. Entonces, anemias hay por diferentes tipos, muchísimas. La anemia más común es por déficit de hierro, pero hay muchos tipos de anemia. Hay un tipo de anemia que no es muy común, es que la médula ósea no fabrica glóbulos rojos. Entonces esa médula ósea está vacía y no fabrica glóbulos rojos. Hay otro tipo de anemia que dice, listo, por déficit de alguno de los sustratos, de vitamina B12, de ácido fólico, de hierro, dice, listo, no tenemos el sustrato adecuado para fabricar los glóbulos rojos, entonces no lo fabricamos porque no hacemos camisas porque se nos acabó la tela. Los insumos, claro. Sí. Y otros es que se destruyen los glóbulos rojos y viven menos. ¿Y las causas de todo eso? Innumerables. Son muchas diferentes. Entonces, por eso es importante que no nos quedemos en anemia. Solo anemia, y entonces anemia igual a hierro. Aunque es la causa más frecuente de anemia, no todas las anemias responden bien con el hierro. Entonces, si tenemos una anemia ferropénica por déficit de hierro, se da hierro. Pero si tenemos una anemia de otra causa, el hierro no le sirve. Entonces, tiene uno que buscar la causa de la anemia. Entonces, perfecto. Si se están destruyendo los glóbulos rojos, si se están produciendo poquito, si la médula ósea no funciona, si tenemos algún déficit de los nutrientes, bueno, alguna de esas causas. ¿La anemia puede llegar a ser mortal, doctor Conbariza? Sí. Los glóbulos rojos, como les digo, es la gasolina y lo que le da oxígeno a todos los tejidos del cuerpo. Todos los tejidos necesitan una cantidad de oxígeno necesario para funcionar. Cuando ese oxígeno está muy bajito, esos órganos o tejidos comienzan a trabajar de forma diferente. Y si eso está demasiado bajito, dejan de trabajar. Por supuesto, te dejan de recibir su gasolina. La línea WhatsApp es 305-316-6560, es el número que siempre ponemos a disposición de ustedes para que le planteen sus inquietudes a nuestro invitado de hoy, el doctor Juan Felipe Conbariza, médico hematólogo, y vamos, mientras llegan sus inquietudes, con otras preguntas que nos encontramos para el doctor. Veamos. Hola, mi nombre es Alejandra y mi pregunta es, ¿cuáles son los factores de riesgo para sufrir de anemia? Entonces es una cantidad de asuntos. Eso es una cantidad de asuntos diferentes, pero digamos que enfoquémonos en la anemia ferropénica, que es la anemia por déficit de hierro y es la anemia más común. La de doña Nora, que ya le vuelvo a preguntar cositas. Entonces, déficit de hierro en niños o adolescentes o
embarazadas aumentan los requerimientos de hierro. Los que están en periodo de crecimiento vertical o horizontal aumentan los requerimientos de hierro y de pronto necesitan más hierro. Por eso a las embarazadas les dan hierro durante el embarazo. Sí. En los adultos, si hay una anemia ferropénica, siempre es por pérdidas sanguíneas anormales, Hemorragias. hemorragias, a veces que no detectamos y no nos damos cuenta. Oh, ok. Entonces, si estamos con una mujer en edad fértil, que tiene las menstruaciones todavía, la causa más común de anemia ferropénica es por menstruaciones anormales. Sangrado sangrados abundante, anormales. pues fuera de lo normal. Ajá. En mujeres después de la menopausia y hombres, lo más común es sangrados gastrointestinales por alguna alteración en el colon, en el estómago, en el esófago, úlceras, divertículos, alguna causa de eso. Generalmente no son sangrados muy grandes que uno se dé cuenta. Generalmente son sangrados crónicos, de a poquito, y que puede producir sangrados sin que se dé uno cuenta. ¿Y la mala alimentación tiene que ver con la anemia o no? Hay algunos tipos de anemia que pueden producir por mala alimentación. Digamos que los requerimientos de hierro, por ejemplo, enfoquémonos en la anemia ferropénica. Los requerimientos de hierro con los requerimientos nutricionales son bajitos los que necesita uno para sostenerse y no hacer anemia. Por eso, generalmente en los adultos, si tenemos anemia ferropénica, no es por mala alimentación. Hay una anemia que es la anemia megaloblástica por déficit de vitamina B12. La vitamina B12 está en todos los alimentos de animales o derivados de animales, carne, leche, huevos. Ok. Entonces, las personas que son veganas o vegetarianas puras, que no comen ni carne, ni leche, ni huevos, pueden hacer déficit de vitamina B12 y hay que dar suplencia para ellos. Ok. Nora, ¿cómo siguió entonces tu historia? Entonces ese desaliento, pues como recordando un poco el asunto de doña Nora Duque, nuestra paciente invitada de hoy, tenía mucho desaliento, consultó al médico, le hicieron un examen, un hemograma y le diagnosticaron la anemia. Ok, ¿qué te dijo el médico? ¿Cómo tuvieron que proceder? La tuya era anemia ferropénica justamente por abundante sangrado. Entonces tenía un tratamiento con hierro, fue un tratamiento con hierro venoso, y luego ya tenía que someterme a una cirugía, porque el hierro no era la solución en ese momento, pero para el resto de mi vida no iba a seguir. Porque si se seguían presentando los sangrados, igual ese hierro no iba a ser suficiente, doctor Convarisa. Sí, claro, digamos que es muy importante cuando tenemos una anemia buscarle nombre y apellido y la causa desencadenante. Entonces, si tenemos una anemia ferropénica en un adulto, entonces decir, listo, diagnostiquemos anemia ferropénica. Entonces decimos, listo, hay anemia, le hacemos un examen de sangre y dicen que la hemoglobina o los glóbulos rojos están bajitos, pero debemos mirar los depósitos de hierro. Otro examen que llama una ferritina y están bajitos, listo, esa es una anemia ferropénica. Un adulto es por sangrado, entonces tenemos que buscar cuál es la causa de sangrado. El manejo de una anemia ferropénica es hierro, tomadito por la vena, a veces con algo de alimento puede ayudar, pero si no controlamos el sangrado, no hacemos nada. No hacemos nada, o sea, vamos a hacer, yo generalmente les digo, es como si tuviéramos el tanque de la gasolina con un huequito. Claro, llenamos el tanque, pero se va a bajar nuevamente y vamos a necesitar nuevamente alguna vez aplicación de hierro. Entonces, digamos que es relativamente sencillo el tratamiento de la anemia ferropénica cuando no se siguen presentando hemorragias. Sí. ¿Tomado el hierro o inyectado? Cualquiera de los dos sirve. La eficacia es la misma, pero digamos que la respuesta es más rápida con el hierro por la vena, pero el hierro tomadito sirve. Hay unas condiciones especiales para que sirva el hierro tomado. Primero, se debe dar por un tiempo prolongado. Generalmente se debe dar por 3 a 6 meses. Hay unos problemas en la absorción de hierro. Debe tomarlo lejos de las comidas, por lo menos con 2 horas de diferencia. La famosa cronoterapia para los medicamentos. Ajá. Generalmente debe darlo dependiendo de la cantidad de sangrado que tenga. Debe darlo 2 o 3 veces al día, a veces se toma solo una. Se absorbe mejor con cosas ácidas,
Entonces a veces dicen, listo, tómelo con vitamina C o tómelo con jugo de naranja o con limonada, eso ayuda mejor la absorción. Hay alimentos que disminuyen la absorción del hierro, como por ejemplo el té, el café, la leche pueden disminuir la absorción de hierro, entonces toca darlos lejos de eso. Antiácidos, omeprazol, ranitidina, milanta, cualquier antiácido de esos puede disminuir la absorción del hierro. Y lo otro es que el hierro oral puede producir síntomas gastrointestinales frecuentes, entonces produce a veces distensión, Pesadito, sí. estreñimiento, malestar, y por eso lo toman mal. Entonces, listo, como me produce eso, entonces me lo tomo con la comida. Como me produce eso, me lo tomo con un omeprazol o con leche. Y entonces no se le absorbe. produce los buenos efectos. Entonces, mejor dicho, cuando a usted le recetaron el hierro, le dieron un manual de instrucciones supremamente exacto, específico y riguroso para que le sirviera, doña Nora. Sí. ¿Y usted fue juiciosa? Fue muy juiciosa, pero el mío fue venoso. Ah, ok, ahí es distinto. O sea, el asunto es absolutamente... Ah, no, a mí sí me toca, me lo pone venoso. Sí, Eso con mejor. tantas condiciones. Ya seguiremos escuchando la historia de doña Nora, con su anemia hoy, gracias a Dios, superada. Seguiremos hablando con el doctor Juan Felipe Convariza, nuestro hematólogo invitado. Y hablando de anemia, hay un asunto muy importante, y es que cuando hay hemorragias y hay urgencias en las clínicas, necesitamos sangre, necesitamos mucha sangre. Y hay un banco de sangre en el Pablo Tobón, ¿verdad? Sí, señora. Y nos vamos para allá. De los estudios de Televid, vamos a visitar el Hospital Pablo Tobón Uribe para recordar un asunto con el que Sana va muy de la mano. Habíamos hecho notas y asuntos con el Banco de Sangre de la Cruz Roja Antioquia. Hay esas otras opciones también, que finalmente, independiente del lugar de donde se done, se salvan vidas. Vamos a conocer entonces, a propósito de nuestro tema de hoy, que es la anemia, el Banco de Sangre del Pablo Tobón Uribe, para que ustedes y nosotros nos antojemos de donar vidas a través de un poquitico de sangre. Veámosla acá. La sangre no está en ninguna farmacia, no está en ningún sitio que tú puedas acceder a ella fácilmente, sino que está en cada uno de nosotros en la circulación. Entonces, al eso pasar y el paciente necesitarla, donar sangre es la mejor opción para obtener esa sangre. La sangre tiene diferentes componentes dentro de esa bolsita. Entonces hay glóbulos rojos, hay plaquetas, hay plasma y una cosa que se llama crioprecipitado, que la obtenemos del plasma. Entonces, todos esos 4 componentes los obtenemos de esa sangre. Los estudio en el laboratorio para las pruebas infecciosas y si me da negativo, es apta para ser transfundida. Se dona de una persona que tenga unos hábitos de vida saludable. Se trata de que sea sangre muy buena para el que la va a recibir, pero también asegura uno que el que la va a donar no vaya a tener ningún problema. Y al ser apto ya empieza el proceso, que demora alrededor de 12 minutos, un poquito más de pronto, hasta un cuartico de hora, y va a una bolsa que luego tendrá unos procesos en los bancos de sangre de la institución donde se haya donado. Se benefician todos los pacientes que tengan anemia, sea anemia aguda, pero también los de anemia crónica o un poquito de enfermedades que hay consumo de la sangre, por ejemplo, cáncer, leucemia, linfoma, tratamientos de cáncer, que el paciente se va anemizando no de un día para otro, sino un poquito más largo. Muy importante que acudan a los bancos de sangre, no a donar para alguien particular, sino para el que lo necesite, para la sociedad. Y otra cosa muy importante, que la sangre no toda es del mismo grupo. Sin distinción de grupo sanguíneo, la invitación es acercarse a los bancos de sangre a apoyar todas estas pacienticos que lo están necesitando. Muy bien, y tenemos inquietudes en nuestra línea de WhatsApp de nuestros televidentes. Hoy estamos hablando de anemia, vamos con esta. Buenos días, muy buenos días para ti. ¿Por qué a mí me sale la ferritina muy baja y la hemoglobina está muy bien? Gracias a ti por escribirnos, doctor. Bueno, esa es una buena pregunta. La ferritina
mira los depósitos de hierro. Entonces, como estábamos hablando, la anemia ferropénica es la causa más frecuente de anemia. Entonces, hay dos cosas que miramos. Uno, la hemoglobina, que mira la cantidad de glóbulos rojos que existen, y otro es la ferritina, que mira los depósitos de hierro. Ok. ¿Qué sucede con la anemia ferropénica? Primero hay ferropenia, se disminuyen los depósitos de hierro, se baja la ferritina, se baja la gasolina. Al bajarse la gasolina, ya no hay suministros para formar los glóbulos rojos. Entonces, primero se baja la ferritina y después se baja la hemoglobina o los glóbulos rojos. Qué interesante. Entonces, si tenemos una ferritina baja, con unos glóbulos rojos buenos o una hemoglobina bien, no tenemos anemia, pero tenemos ferropenia, tenemos depósitos de hierro bajos. Entonces, con cualquier sangrado, incluso normal, menstruaciones normales que no sean anormales, va a bajar muy rápido las... Ah, ok, o sea que igual tiene que estar muy pendiente. Sí. Claro que sí. Ahorita seguiremos abordando los temas de las preguntas que ustedes nos plantean, pero quiero conocer el final feliz de doña Nora. Entonces la operaron, quitaron la fuente de esa hemorragia, ¿y cómo es su vida hoy en día? No, ya normal, ya puedo ir al gimnasio, mi vida cambió. Qué tan rico. Y no tienes que estar pendiente de nada, no tienes que volver a tomar o que te inyecten el hierro. No, ya no. Ah, bueno, pues me alegra mucho y nos alegra mucho haber tenido tu testimonio, porque para eso son los Muchísimas testimonios a ti que traemos en Sana que Sana, para decirle a la gente, vea, no solo le pasa a usted, también le pasa a doña Nora y puede tener un final feliz buscando la solución adecuada. Doña Nora, no, muchas gracias. Nosotros, teniendo en cuenta que el tema de la nutrición es importante relacionado con la anemia, hoy tenemos nuestra sección Sana Nutrición. Y antes de olvidarlo, porque a veces se me olvida, el próximo 27 de julio es el segundo sorteo de nuestro Bono Plus millonario. Ustedes lo pueden adquirir con solo 65.000 pesos y ganarse 10 millones de pesos. De esa manera también ayudan a que la labor de este canal evangelizador siempre estemos cerquita con ustedes. Bono Plus millonario juega el próximo 27 de julio por 10 millones de pesos, que a nadie le cae mal. Como fuera. Doña Ana Urrego, nutricionista, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Muchos pacientes con anemia te toca en tu consulta? Sí me tocan, pero son anemias no muy relacionadas directamente con la parte nutricional, sino más con diagnóstico de enfermedades crónicas o de nutrición, pues como el cáncer. Perfecto. Es que juiciosa, me mandó unas preguntas, le va a dar gusto. La primera se la voy a leer textual. ¿Se requiere un tratamiento nutricional para todos los tipos de anemia? Es que yo creo que esa es la síntesis de este segmento del programa. No, como el doctor Convariza decía, hay que decir no solo anemia, sino el nombre, los apellidos y la causa. Entonces, dependiendo de eso, va a ser tanto el tratamiento médico como el tratamiento nutricional, en caso que lo requiera, porque no siempre es así. Cuando lo requiere, ¿en qué consiste el tratamiento nutricional? ¿Qué es lo que le recomiendan a las personas con el tipo de anemia cuya nutrición es importante para mejorarse? Bueno, no todas las anemias, como decía, están relacionadas pues con las deficiencias de nutrientes. Cuando las anemias ya están instauradas, digamos, por déficit de hierro, el tratamiento nutricional es concomitante al tratamiento médico y posterior. No me hable el mandarín, ¿qué es concomitante? O sea, es adicional, porque si ya usted tiene una anemia ferropénica, entonces ya debe tener un tratamiento médico. Claro que sí. No, las personas deben basarse que solo si consumen alimentos que tienen hierro, ya con eso se va a solucionar. O sea que la lo anemia. nutricional es paralelo al tratamiento médico que le dan normalmente a las personas. Exactamente, y posterior a él para poder mantener pues esos depósitos en los niveles que deben estar, una vez se ha corregido la anemia. ¿Cuáles son esos alimentos ricos en hierro que ustedes recomiendan en esos casos en particular, Ana? Bueno, ya le iba a decir, respecto a la pregunta anterior, aunque haya algunas anemias que su manejo no es tanto nutricional,
muchas veces sí se ve afectado el estado nutricional o la capacidad para consumir o absorber esos nutrientes u otros, entonces hay veces se necesita, ya el médico define cuando, por decir algo, en los niños o en los adolescentes o en las embarazadas, el crecimiento, el desarrollo no se está dando adecuadamente, entonces ya necesitan pues una intervención, no es directamente por su diagnóstico, sino por lo que se deriva de ese problema de salud. Entiendo. Bueno, las anemias que se llaman nutricionales, las principales son por deficiencia de hierro, que es la anemia ferropénica, que el doctor se centró en ella. Básicamente las fuentes de hierro, hay dos fuentes, una de origen animal, que la principal fuente son las carnes rojas, las vísceras, las menudencias, la morcilla, y la fuente vegetal, que son las leguminosas, los vegetales de hojas verdes, pero hay una diferencia importante, se absorbe mucho mejor el hierro de origen animal. Ajá. El hierro que no es de origen animal se absorbe en menor cantidad y esa absorción mejora cuando se dan a la vez pues como los dos tipos de hierro, o sea el que es de origen animal y el vegetal, entonces, eso mejora un poquito la absorción. Usted le puede mandar un hígado encebollado bien delicioso con puras espinacas. También, sí. Esa podría ser una buena Exacto. combinación. Y lo otro es que el doctor lo mencionaba ahorita, se favorece la absorción con alimentos que sean ricos en vitamina C, que básicamente son los cítricos, la naranja, la guayaba, el kiwi. Ajá. Entonces eso ayuda, y que hay otros alimentos que están en la misma dieta que pueden disminuir la absorción de hierro, tanto el que es digamos medicamento como el que también hay en la dieta, que son las fuentes de calcio, que son los lácteos principalmente, el té, el café, el chocolate. Por lo cual se recomienda que esos alimentos, digamos, se consuman, por ejemplo, en el desayuno, que no va como una fuente de hierro usualmente, o con 2 horas de diferencia en las entrecomidas, no en las comidas, digamos, en el almuerzo y en la cena. No podemos juntar carnes rojas, vísceras, etcétera, fuente animal del hierro, con lácteos, porque entonces le quitan el poder. Eso disminuye la absorción. Disminuye la absorción. Y si es verdad todo lo de la espinaca, las leguminosas, eso contiene hierro en menos cantidad y menos fácil de absorber que la proteína animal, pero la idea es tener esa dupla. Eso. Fuente de hierro vegetal combinada con fuente de hierro animal, ¿verdad? Sí. Venga, hay un mito. Todavía muchas personas piensan que la mora, por su color rojo, es fuente de hierro, ¿es verdad o no? No tiene tanta cantidad de hierro, digamos es muy usado que el jugo de remolacha con moras, a grasa ahorita, espinacas, para mejorar la hemoglobina pues, o los glóbulos rojos, pero puede que eso ayude, digamos, en el sentido de que si tiene vitamina C, la mora, que es un poquito ácido, aunque no es una de las principales fuentes, ayude a mejorar la absorción. O si, digamos, la anemia no es ferropénica, sino que es por deficiencia de ácido fólico, esas son fuentes de ácido fólico, entonces pues puede ayudar, pero no todas las anemias nutricionalmente se manejan como de la misma forma. Rapidito, entonces, ¿una anemia nutricional manejada con una buena dieta, ha sido suficiente el tratamiento o depende? No sería suficiente cuando hay una deficiencia instaurada o las necesidades de hierro, ácido fólico, vitamina B12 son altas, como en el caso de las embarazadas. Debe haber un medicamento inicialmente para poder, digamos, volver a llenar esos depósitos de hierro, y la dieta ayuda a que no se vuelvan a disminuir. Una vez, pues también se controla la causa de base, que es el origen de la anemia. Como aprendimos hoy contigo. Ana Urrego, nutricionista del Pablo Tobón Uribe, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias.
Muy bien, nosotros vamos a nuestra primera pausa. Ya regresamos a Sana que Sana. Hoy estamos hablando sobre la anemia y nuestra línea de WhatsApp está dispuesta para ustedes. Es el 305-316-6560. Pausa cortiquitica. Ya regresamos. Hoy estamos en Sana que Sana hablando sobre la anemia y sigamos aprendiendo juntos sobre esta importante temática. Algunos síntomas de la anemia que ampliaremos a continuación: piel amarillenta o pálida, dificultad para respirar, fatiga y debilidad, mareos y dolor de cabeza. Y continuamos con el doctor Juan Felipe Conbariza, médico hematólogo, obviamente especialista en los temas de la sangre, y van varias preguntas para usted, doc. Buenos días, doctor. Eso es para usted. A mí me gusta donar sangre, pero últimamente no he podido porque me encuentran baja la glicemia, porque sufro de tiroides. Nos salimos un poco del tema, pero lo podemos guiar. Bueno, pero ¿qué puedo hacer para eso? ¿Por qué el médico me mandó sulfato ferroso, pero me hace daño para la gastritis? Bueno, ahí hay una combinación de cosas diferentes. Lo primero es, usualmente la glicemia no depende de la tiroides, entonces, y usualmente el donar sangre la glicemia no interviene con el donar sangre. Okay. Puede que tengamos un poquito baja la hemoglobina o alguna cosa y tengamos algún tipo de anemia y por eso no la dejan donar. Como decíamos, la anemia más común es la anemia ferropénica, y la anemia ferropénica se trata con hierro. Hablábamos del sulfato ferroso, ese es el hierro oral. Puede producir algunas molestias gastrointestinales. ¿Y qué hace uno? No todos los sulfatos ferrosos son iguales. A veces cambia uno de marca y con esta otra marca le sirve. No puedo decir que con una marca específica responda a uno. Hay personas que no tienen ningún síntoma y la toleran muy bien, y hay otras que cambian de marca a otro preparado diferente y la toleran mejor. Perfecto. Otra pregunta. Hola, muy buenos días para ti también. Mi pregunta es, mi madre es anticoagulada y ayer en unos exámenes le salió que tiene anemia. Entonces, ¿cómo debe ser la alimentación? Que lo ayudemos, doctor. Listo. Vamos a ver, como decíamos, anemia es el principio. Tenemos que ponerle nombre y apellido. Tenemos una anemia, pero tenemos que buscar la causa de la anemia. Entonces, no sabemos si la anemia que tiene se mejora con alimentación o no se mejora con alimentación. Tenemos que estar pendientes. Si estamos anticoagulados, tenemos riesgo de sangrar. Entonces, puede que tengamos algo de sangrado y que la anemia sea por algún tipo de sangrado, y eso hay que investigar. Es cierto que estando anticoagulados necesitamos una alimentación específica, que de pronto hay alguna restricción de los vegetales de hoja verde, algunas cosas con los anticoagulados, pero hay que investigar bien antes de dar una solución. Perfecto. Y esta última pregunta en este segmento, buenos días también para ti. Quiero saber si cuando la anemia se produce por sangrado, ¿puedo tomar ácido tranexámico o hay algo natural? Y también quería preguntar televidente si es una condición hereditaria. Bueno, depende del tipo de sangrado. A veces, en las mujeres en edad fértil que tienen menstruaciones muy abundantes, se puede usar ácido tranexámico. ¿Qué es el ácido tranexámico? Es un medicamento que sirve para ayudar a la coagulación, a que no sangre tanto. No en todos los tipos de sangrado sirve el ácido tranexámico. Entonces puede ayudar. Hay que investigar la causa de ese sangrado, si tenemos algo para corregir, y generalmente no es hereditario. Hay algunas condiciones hereditarias que pueden favorecer anemias o sangrados anormales, pero no siempre. Perfecto. Yo quiero ahondar un poco más en el tema de los síntomas. Tenemos incluso una diapositiva interesante que ilustra el asunto de los síntomas. Me imagino, doctor, para que los televidentes estén atentos y consulten a tiempo, ¿no? Como en cualquier otro diagnóstico, hay que buscar al especialista idóneo para manejar la situación. ¿Cuáles son los síntomas principales de una persona que puede estar pasando por una anemia? Los principales son cansancio fácil, que se cansan muy fácil, que les da pereza hacer las cosas, que les da mucho sueño. A veces cuando están muy bajitos los glóbulos rojos,
se puede producir palpitaciones, que el corazón lo sienta muy rápido, como el corazón es, o sea, los glóbulos rojos es la gasolina y el corazón es el motor, es el que envía los glóbulos rojos a los diferentes órganos del cuerpo. Entonces necesita trabajar más rápido cuando hay anemia. Entonces siente uno palpitaciones o puede sentir taquicardia. A veces puede haber, como hablábamos, dolor de cabeza. Palidez que sea o demasiado blanco o con una tonalidad amarilla o amarilla verdosa. En algunos tipos de anemia en el que se destruyen los glóbulos rojos, esos glóbulos rojos tienen un pigmento que se llama bilirrubina. Esa bilirrubina es amarilla. Se le sube la bilirrubina, ¿sí? Se le están destruyendo los glóbulos rojos, puede ser. Entonces, ese da un pigmento amarillo. Un síntoma bastante frecuente de la anemia ferropénica es una cosa que se llama pica. Eso es, han notado a gente que le gusta comer hielo, echarse un hielo a la boca. Sí, entonces no es un mito. Entonces dice, listo. A veces les gusta comer cosas raras. Entonces, ¿Y por que comen qué? tierra o que chupan las paredes, comen tierra. He notado a veces que comen betún, me han dicho diferentes cosas. A veces uno en la consulta les desentraña los secretos mejor guardados de esos y se mejora el hierro y se quita esa ansiedad que tienen y se les quita esas ganas de comer esas cosas. Pero vea usted qué tan particular. Doctor, en el caso de doña Nora, el testimonio que nos dio al principio del programa, ella se curó porque se cortó, digamos, el origen de la anemia. Sí. ¿Todas las anemias se curan o hay anemias crónicas? No, no todas las anemias se curan. Anemia por déficit de vitamina B12, anemia por déficit de hierro, que se puede controlar el sangrado, se pueden curar. Hay unas anemias que son de nacimiento, que anemias talasemias o anemias de células falciformes, por ejemplo, en que los glóbulos rojos son anormales y se destruyen muy rápido, esos no se pueden curar. Hay otras que no se producen adecuadamente glóbulos rojos y esas no se curan. Entonces hay una diversidad, unas se curan, otras no. No se curan, pero sí se pueden controlar, las que son crónicas. Las que son crónicas se pueden llegar a controlar. Hay algunas que incluso necesitan transfusiones periódicamente. Nuestro tema de hoy en Sana que Sana es una enfermedad de la sangre que todos conocemos y se llama anemia. Factores de riesgo para una posible anemia: embarazo, menstruación abundante, factores hereditarios, úlceras, dieta con contenido insuficiente de hierro, vitamina B12 o ácido fólico. Minutos finales del programa para abordar sus inquietudes. Muy buenos días también para ti. Una pregunta para el doctor Conbariza. ¿Una paciente con periodo menstrual constante e irregular puede tener anemia? Sí. Sí, de lo que hablábamos. Una de las causas más frecuentes de anemia en mujeres en edad fértil que están con menstruaciones son menstruaciones anormales. Esa es la causa más frecuente de anemia ferropénica en mujeres en edad fértil. A veces las menstruaciones son siempre iguales y la mujer no nota que sean anormalmente altas el sangrado. Ajá. Entonces hay unas consideraciones importantes que se debe tener en cuenta con las menstruaciones. Entonces a veces les pregunto a uno, ¿tenemos una menstruación anormal? No, siempre la he tenido igual, pero siempre hay que pensar, las menstruaciones generalmente no deben tener coágulos y generalmente no deben tener sensación de chorro como si abrieran una llave. Entonces dice uno, bueno, si tenemos eso, de pronto está un poquito más de lo normal. Si tenemos alguna otra cosa, no necesariamente tienen que ser regulares o irregulares. A veces son regulares y son más de lo normal. Generalmente son irregulares y producen más sangrado de lo normal y pueden llegar a producir anemia. Súper clara la respuesta, Doc, gracias. Hola, buenas tardes también para ti. Tengo un bebé de 14 meses. ¿Por qué desde que nació le da tan repetitivamente anemia? Hay que estudiarlo, ¿cierto? Hay que estudiar lo que hablábamos. A esa anemia hay que ponerle nombre y apellido. La anemia más común, incluso en los niños de 14 meses, es anemia ferropénica. Entonces, de pronto, hay algunos niños que hacen sangrados intestinales por intolerancia a la leche, por alguna otra cosa, y pueden hacer sangrados sin necesitar hierro. Pero hay otros niños que desde que nacen, la hemoglobina o tienen problemas
estructurales de los glóbulos rojos y hacen que esos se rompan más fácil y se produzcan anemias crónicas, pacientes que tengan talasemias, anemia de células falciformes o alguna anemia congénita pueden llegar a tener anemia desde el nacimiento. El tratamiento difiere mucho y es importante estudiarlo. Y una última inquietud porque se nos va acabando el tiempo. Hola, tengo una niña de 12 años, ya fue diagnosticada por el hematólogo con anemia ferropénica y con Enfermedad de von Willebrand. von Willebrand. Tiene muchas hemorragias nasales, pero no entiendo la última parte. Que los otorrinos no me lo operan. Porque siempre Porque su la hemoglobina es baja. Entonces, tiene anemia, este otro diagnóstico von Willebrand, hemorragias nasales y no la operan los otorrinos porque cuando le toman un hemograma la hemoglobina está baja. Perfecto. Es interesante porque la enfermedad de von Willebrand es una enfermedad, es un trastorno de la coagulación. Es el trastorno de la coagulación más frecuente que existe, donde existe sangrado más allá de lo normal y generalmente sangran en mucosas, o sea, sangran en las encías, sangran en la nariz o hacen menstruaciones anormalmente grandes. Entonces, esa es una de las causas de anemia ferropénica. Entonces, ¿qué se debe hacer? Tratar la anemia. Tratar la anemia, si esa es una anemia ferropénica, manejarla con hierro, sea hierro tomado o hierro por la vena. Y hay cosas para la enfermedad de von Willebrand para disminuir el sangrado. A veces, tratamientos con el otorrino locales pueden llegar a servir, pero a veces necesitan algún tratamiento adicional. En esos casos, por ejemplo, a veces se usa el ácido tranexámico que habíamos hablado en la pregunta anterior. Entonces, sí hay cosas por hacer. Ese puede ser otro programa, lo de la enfermedad de von Willebrand. ¿Qué me ha dicho? Ya mismo lo programo. Doctor, muchas gracias, doctor Juan Felipe Conbariza, por regalarnos este rato y al Hospital Pablo Tobón Uribe por prestárnoslo para aprender juntos sobre ese tema tan importante y que tiene soluciones, que se llama la anemia. ¿Nos fue bien? Muchas gracias, sí, bien. Eso está muy bien. Terminamos Sana que Sana. Ustedes gracias por su compañía. Mañana a las 11:30 de la mañana, otro tema saludable. Vamos a hablar de la amigdalitis, adenoiditis, adenoides y otitis, que cuando sacar las amígdalas, que cuando no. Todos esos asuntos importantes, como siempre, enfocados en prevención y en diagnóstico temprano y en dar alternativas de tratamiento, que es la misión de Sana que Sana, mañana con estos 3 temas en uno. Nos despedimos, feliz resto de miércoles para todos y gracias por estar con nosotros en Sana que Sana. Chao.